Hola, mis queridos hermanos y hermanas. Eh, Aprovecho este momento que estoy en la casa, que tengo libre en el día de hoy. Tengo un par de días libre. Y antes de ayer, cuando yo venía del trabajo, que venía caminando dirección a tomar el bus, el Señor me ministraba y me llevó al, al capítulo de Jonás, a la primera de capítulo de Jonás 1, y ahí leí la historia completa del profeta Jonás. Era uno de los el quinto de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y la historia de Jonás es así. Voy a leer el primer y el segundo versículo del capítulo 1 de Jonás. Es que muy corto, Jonás es bastante corto. Y le leeré el principio y después le leeré lo que él tuvo que hacer, que fue cuando el Señor lo mandó a Nínive. Dice aquí: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahí vemos pues sí, la desobediencia de Jonás, porque el Señor le mandó con una tarea a Nínive, pero él huyó de Jehová. Vamos a ver las consecuencias de la desobediencia. Y aquí, para cortarle un poquito, dice en el versículo 14: entonces clamaron a Jehová y clamaron los que estaban en el barco. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Bueno, el Señor, Jehová de los ejércitos, mandó a Jonás a Nínive, porque el Señor le encargó algo que él tenía que hacer, pero él huyó de él desobedeció al Señor y se fue, se metió se subió en una barca y se fue, y ahí comenzó la tormenta. Seguramente lo que lo han leído ya conocen la historia, y tuvieron que echar a Jonás, lo que estaban ahí en el barco, tuvieron que echar a Jonás al mar, porque si no, pues iban a perecer todos. Pero ya Dios tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás, y 3 días duró Jonás ahí dentro del pez, y después el gran pez, Dios hizo que el pez vomitara a Jonás. Entonces ahí Jonás elevó una oración dentro del vientre de la ballena o del pez. Jonás elevó una oración al Señor, la oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.
Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahí cuando estaba Jonás dentro del pez, pues se le elevó esa oración al Señor. El Señor escuchó su oración, porque cuando Dios tiene planes con una persona, el Señor escucha las oraciones y el Señor no deja que perezca. Entonces aquí en el tercer capítulo de Jonás, porque es un libro muy pequeño, llega solamente hasta el 4.º capítulo. Y en el 3.er capítulo dice, Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas no gustan cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Así que esa palabra del Señor es bien profunda en estos tiempos que estamos viviendo, en estas situaciones, con tantas cosas que están pasando. El Señor, con ese libro pequeño de Jonás, con lo que está escrito ahí, con lo que este profeta hizo, nos está dejando un mensaje muy profundo. El Señor dice, si se humillare mi pueblo, nosotros tenemos que dejar que el Señor mire nuestro corazón, que nos dejemos amoldar por el Señor, que dejemos todo orgullo, toda iniquidad, de todas cosas inmundas que la gente hoy día lamentablemente hace. Están con su mirada simplemente al dinero, a los lujos, a las cosas, y en momentos así como están pasando ahora, pues nada vale la pena, solamente Cristo Jesús. El Señor quiere que miremos hacia Él, que nuestra mirada esté en lo eterno y no en lo terrenal.
El Señor dice en su palabra que primero buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Es hora y es tiempo de que clamemos al Señor, de que nos convirtamos a Él de todo corazón, de que dejemos que el Señor nos lave cada día más y más con su sangre bendita, que dejemos que el Señor tome el control de nuestras vidas. Señores, estamos viviendo en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, que no sabemos ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre, cuando Él vendrá en su gloria. Él vendrá por una iglesia pura y casta. Él viene por su iglesia. No seamos como el siervo infiel que decía, el Señor nunca va a venir, pero vino en el momento que él menos lo esperaba. Tenemos que estar preparados. Estas cosas que pasan en el mundo es para que nosotros abramos los ojos, para que abramos los ojos y para que sepamos que el Señor está a la puerta. El Señor está a la puerta. Arrepintámonos de todo mal camino. El que se ha desviado, vuelva y ponga su mirada hacia el Señor. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pasó 40 años en el desierto. Podía haber durado menos, pero por la desobediencia y por el pecado se quedaron ahí 40 años. 40 años porque el Señor lo estaba purificando para poderle dar el regalo de la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos pecaron muchísimas veces y llegó un momento en que vino una plaga a ellos, que fueron las plagas de la serpiente. El Señor dejó que vinieran serpientes venenosas y le picaban, que le mordían y morían al instante. Pero el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y en una cruz, una serpiente de bronce, levántala. Y cada persona que mire a esa serpiente, cada persona será sano. Eso era como un retrato de la venida del Señor, de cuando Él vino y murió por ti, murió por mí y lavó nuestros pecados, porque Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Él murió, Él pagó el precio y cada quien que mire a Él, cada quien que mire, que levante sus ojos al Señor, ese será salvo. Lo dice en su palabra. Amén. Así que humillémonos al Señor. Busquemos de la presencia del Señor, porque Él está a la puerta. Él te ama, Él quiere que te arrepienta, Él quiere que busque su rostro. Si mi pueblo se humillare, dice su palabra, yo estoy segura que si el mundo entero, porque tantas cosas que están pasando en el mundo entero, si el mundo completo se humillare a los pies de Cristo Jesús, se humillare, esto sería otra cosa. Ya esto terminaría, porque el Señor tiene misericordia y es más fuerte y es más grande el que esté en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que el que esté en el mundo. Y el pueblo, el remanente de Cristo Jesús, el remanente de Dios está aquí y tenemos que ponernos en ayuno, en oración, buscar de la presencia del Santo de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros sabemos en quién hemos creído, nosotros sabemos de dónde Él nos sacó. Aleluya. Así que busquemos de la presencia del Señor cada día más y más. Amén. Así que hermanos y hermanas, les deseo de todo corazón que sea el Señor abriendo sus caminos y que sean ustedes mismos dejándose amoldar por el Señor. Abran sus corazones hacia el Señor. Entreguen total y completamente su vida a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie vendrá al Padre si no es a través del Hijo. Él es la resurrección. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dice en su palabra: clama a mí, yo te responderé. Si clamamos a Él, Él nos responderá. Como Jonás, que leyó
que hizo esa oración, él clamó al Señor, el Señor le respondió y él fue a Nínive y esa ciudad de Nínive tan grande fue salva. ¿Por qué? Porque desde el rey hasta lo más pequeño se humillaron al Señor, se humillaron y ellos no conocían del Señor, pero ellos creyeron porque ese profeta estaba ahí y ellos dijeron, es del Señor. Ellos sabían que algo grande y fuerte vendría para ellos y ellos creyeron en el Dios todopoderoso, en el Dios que creemos, en el Dios vivo, en el Dios fiel y verdadero. Aleluya, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Aleluya. Así que tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos, alerta, alerta. El Señor nos manda alerta, tenemos que estar ahí pendiente de todo lo que pasa porque el Señor vendrá. Amén. Así que le deseo de todo corazón unos felices días, tranquilo ahí en su casa, para que el Señor sea trabajando con cada uno de nosotros, con cada uno de todos nosotros que trabaje, los que tenemos que ir a trabajar, pues que nos vamos a trabajar, el Señor nos cubre, porque ninguna pestilencia tocará nuestra morada si confiamos en nuestro Señor y el Señor es fiel y verdadero. Y los que se quedan en casa, pues que busquen la presencia del Señor, que se empapen de la palabra del Señor, porque Él a través de su Espíritu Santo le ayudará y le dará la sabiduría que necesitan, porque Él dice, el que esté falto de sabiduría, pídala y se le dará. Y dice aquí en la palabra, le dejo con este versículo bíblico de Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aferrémonos de esas promesas maravillosas que el Señor nos dio. Lo que el Señor dijo se cumplirá. Al pie de la letra se cumplirá. Amén. Les amo en el amor de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendiciones, paz y misericordia para todos. Amén. Besos.